poder compartir con ustedes. El tema, ¿ustedes me escuchan bien o estoy teniendo dificultad con la internet? Se escucha bien. Sí. Se está frizando un Poquito, poco, no ok. sé si soy yo, pero adelante, me estamos escuchando. Ok, bueno, cualquier cosita, si tenemos dificultad, me cambio de fuente de internet. Bueno, el issue de la violencia contra las mujeres siempre ha existido en la medida que el asunto de la violencia si entre los seres humanos me cambio y estoy escuchando como un feedback, me estoy escuchando de nuevo. Sí. Ok, pues en la medida en que la violencia entre los seres humanos siempre ha existido como parte, ¿verdad?, de ese comportamiento de los hombres separados de Dios. Nosotros tenemos que entender que el issue de la violencia siempre plantea una violencia mayor de parte de los más fuertes contra los más débiles. ¿Okay? Entre los más débiles, cuando hacemos una comparación entre los hombres y las mujeres, necesariamente tenemos que decir, por un asunto anatómico, que las mujeres son más débiles que los hombres. Yo sé que a las feministas no les gusta que uno diga esto, pero esto es biología. ¿Okay? Y entonces, nosotros como sociedad tenemos una cultura que viene en sus orígenes de esa cosa que le llamamos el machismo. El machismo fundamentalmente lo que hace es que posiciona al hombre como dueño de la mujer y de los hijos, ¿no? Y lo empodera para que sea violento, impositivo, arbitrario. Dicho eso, los hombres no son violentos por el puro hecho de ser hombres. ¿Okay? Uno de los discursos más importantes del feminismo es ese, que solo por el hecho de ser hombre ya se es violento y peligroso. ¿Ok? Y la realidad es que no. El hombre puede ser tan amable, tan considerado, tan respetuoso como las mujeres, como un asunto puramente de socialización, sin hablar de lo que puede ser el Espíritu Santo en la vida de ellos, ¿no? Ahora, el machismo no opera solo en la cultura puertorriqueña. Al machismo lo tratamos de combatir con el feminismo. Y si bien el machismo es una ideología equivocada, el feminismo también lo es. ¿Okay? Y el feminismo entonces lo que hace es que ante ese hombre al que le imputan violencia solo por ser varón, pues entonces el feminismo le dice a la mujer, mira, ¿sabes qué? Tú tienes todos los derechos que tienen ellos, tú puedes ser exactamente igual que ellos. Así que reclama tu derecho de salir a la calle sin ninguna protección, sin ningún apoyo y desconéctate de ese nicho biológico que te protege para que en medio de una sociedad, digamos, neutral, en una cultura neutral, pues ahí tú te relacionas con los hombres como tú entiendas, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es que hemos violentado con el machismo y el feminismo, pero principalmente con el feminismo, hemos violentado el principio fundamental de Génesis. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, en Génesis lo que nos plantea es que quien sale de su grupo biológico es el varón y se tiene que insertar en el grupo biológico de la mujer. ¿Ok? ¿Por qué se tiene que insertar?
¿Por qué se tiene que insertar en el grupo biológico de la mujer? Porque Dios es un Dios protector, es un Dios justo. Dios sabe que entre el hombre y la mujer la parte más frágil es ella. Dios no le dice a la mujer que dejará a su padre y a su madre y que se mueva al grupo biológico del varón. Porque si la mujer sale de su nicho biológico donde están los varones que la protegen, allí está el papá, allí está el abuelo, allí está el tío, allí están los hermanos, allí están todos los machos de la especie de ella que la protegen. ¿Ok? Y cuando el hombre deja a su padre y a su madre y llega allí a hacerle el cuento a este papá de que a él le gusta su hija y de que él la ama, él tiene que demostrarle a todos los varones de esa familia que él tiene la capacidad de proteger y proveer a esa dama de la misma manera que ellos lo hicieron desde que ella era chiquita. ¿Me siguen? Pero entonces, ese diseño protector de Dios, el feminismo lo rompe y le dice a la mujer, mira, el hombre deja a su padre y a su madre y está por ahí, pues por la playa, por un pop, por donde quiera, ¿no? Y tú vas a hacer lo mismo. Tú vas a dejar a tu padre y a tu madre y te vas a encontrar con ese hombre en un lugar neutral en donde no va a haber nadie que te proteja. Y a Dios que reparta suerte. Sálvese quien pueda. ¿Ok? Así que, si bien el machismo ha empoderado al hombre para ser violento y hacerle daño a la mujer, el feminismo ha vulnerado a las mujeres sacándolas de esa familia que tiene una función de protegerlas. Y en este momento nosotros como país vivimos con esta gran tragedia, pero a eso le sumamos una especie que Dios no la creó, se formó sola, que son los políticos. ¿Okay? Y entonces, pues, a veces yo siento hasta un ánimo de fiesta, de algarabía, de parte de algunos políticos cuando ocurren estas tragedias, de parte de algunos activistas cuando ocurren estas tragedias, porque qué bueno que tenemos entonces una razón para seguir empujando nuestras agendas ideológicas. Y da vergüenza escuchar a algunos activistas, escuchar a algunos políticos cómo no pierden el tiempo para adelantar sus agendas ideológicas aprovechándose de la desgracia humana. No te oigo, Jesús. Qué bueno, me parece muy interesante, muy importante esta introducción, ¿verdad?, que nos ha hecho la doctora Angie González. Muy pertinente, ¿verdad?, porque obviamente, como decía el pastor Abner Meléndez en su introducción, cuando invitamos a la doctora Angie Mercado, ¿verdad?, Angie González, perdón, tenemos una intención, ¿verdad?, de dialogar con ella varios temas, específicamente también mirar un poco lo que significa o cómo mirar este concepto de lo que es la comunidad LGBTQ+, y todo lo que, ¿verdad?, implica estas siglas y estos elementos, y especialmente desde la perspectiva de la iglesia, ¿verdad?, esa interpretación, esa mirada pastoral hacia los elementos de estas comunidades. Pero qué bueno, ¿verdad?, que como decía el pastor y nos pidió a la doctora Angie González que trabajara con este tema. Este tema me parece sumamente importante, de la violencia de género, de la perspectiva de género, de cómo lamentablemente, ¿verdad?, con cualquier situación de estas que surge, de estos dos casos tristes y difíciles que han surgido este fin de semana, pues rápido se levantan unas voces para tratar de conectar una cosa con la otra, que muchas veces no necesariamente tiene específicamente una conexión, ¿verdad?, directa a lo que estas comunidades están tratando de trabajar y trabajar con ellas. Me gustaría darle una oportunidad
a la pastora Marta Ramírez que nos reaccione y si tiene alguna pregunta para nuestra invitada, la doctora Angie González en esta noche. Pues adelante, pastora, bienvenida. Sí, gracias una vez más por poder estar con ustedes. Yo escucho a la doctora y estoy totalmente de acuerdo con ella. A mí me parece que el hecho de que la sociedad esté toda por la libre, porque hoy día no se protege a nadie, ni los hijos protegen sus ancianos, sus padres ancianos, ni las mujeres se protegen a sí mismas porque a nombre de la igualdad están por la libre. Los hombres escogen happy hour después del trabajo, pues nosotras también. ¿Qué es lo que ha promovido el feminismo? A nombre de la igualdad, haz todo lo que ellos hacen, pero eso en vez de sumarnos nos ha restado. Porque entonces, como dice la doctora, nos pone en una posición de más vulnerabilidad y de más posibilidad de ataque. Porque si fuera a medir fuerza, cuando un hombre mata a una mujer con un tiro o algo así, ¿dónde está la fuerza? Más bien está el atrevimiento, ese sentimiento machista de esto es mío y si no es mío no es de nadie. Pero el hecho de que la mujer busque a nombre de la igualdad hacer lo mismo que él, yo creo que es parte de lo que la ha dañado tanto. Porque para empezar, yo no quiero ser igual con hombres. Y quizás hay hombres que piensan que tienen cierta superioridad por haber sido creados, vamos a decir, la cabeza. Cuando en el Génesis lo que se establece es que varón y hembra los creó. Los órdenes vienen después por las necesidades de regular unas cosas y un orden dentro de la familia. Pero yo soy feliz con tener un hombre que Dios lo haya puesto ahí para cuidarme hasta las últimas consecuencias. Y yo no cambio por nada del mundo los aspectos, las cualidades, el potencial que tiene una mujer de ser co-creadora, entre comillas, porque solamente Dios hace real la posibilidad de que se cree un ser humano dentro de mí. O sea, son tantas las virtudes, las bendiciones, las cualidades que para mí elevan la figura y el valor de una mujer, que para nada el feminismo conmigo progresa. Yo no quiero ser como un hombre y tampoco me gustaría ser igual. Me gusta que haya un hombre que Dios lo haya puesto para ayudarme, o ayudarme no, para junto a mí criar, echar hacia adelante una familia, y así como yo aporto unas partes físicas y emocionalmente, él aporte otras. Pero el hecho de que ahora todos se ausenten de la casa y los hijos estén solos hasta que lleguen cualquiera de los dos primeros, después del happy hour y después de haber trabajado como muchas mujeres trabajan hoy día, no 8 horas, 10, 12 horas y llegan tarde al hogar. Para mí eso es lo que tiene esta sociedad destruida. No hay supervisión, no hay roles definidos, no hay respeto por la vida. Se nos enseña a través de estas comunidades que eso es lo que hay que reclamar cuando no tenemos interés en eso. Por lo menos la mayoría, las que lo tienen es precisamente porque en su confusión o en su atadura o como se quiera llamar, quisieran funcionar de otra manera distinta a la que fueron creadas. Pero todo es el hecho de ya no respetar valores, ya no respetar el orden de Dios, ya no tener vallas protectoras, todo el mundo por la libre. Bueno, hoy día yo me he sorprendido porque en la última semana, todas las veces que yo he salido a la calle, he visto decenas de mujeres de todas las edades en maones, estrangulados y brasier, sin camisa, porque eso no se puede llamar una camisa. Solamente un brasier que en algunas ocasiones tiene manguillo, en otras ocasiones es strapless. Pero el hombre no puede mirar porque se supone que ella es libre para vestirse como quiera. Él tiene que aprender a controlarse. Me contestaron unas jóvenes cuando yo les cuestioné. O sea, si ustedes piensan que los hombres son malos, son violadores por ser hombres, ¿por qué le ponemos la carne al frente? Y ella me dice, usted está insinuando que nosotras provocamos. No, nada justifica que un hombre actúe contra una mujer, pero tú puedes propiciar o facilitar o provocar o despertar unas cosas que por su sistema hormonal y su forma en que también fue creado, el hombre casi siempre se le ha asignado, y la doctora puede aclarar eso mejor, el rol de conquista, el rol de acercarse, de iniciar unas cosas, pero todo es alejarse de la palabra de Dios, del diseño, de la biología y sobre todo de los valores. Y yo no creo que esto va a mejorar por leyes ni por ninguna otra cosa. Yo creo que esto cambiaría si intensificamos la evangelización, la concienciación,
si usamos más los púlpitos para educar que para entretener, y si de verdad viene un avivamiento, amén, que le haga a la gente volver en sí y darse cuenta que no se es feliz viviendo de esta manera. Poderoso. Así que Dios nos ayude. Pastor Abner, adelante, si tiene alguna otra. Me parece tremendo la forma que hemos arrancado este diálogo, porque el público debe entender que tenemos a dos distinguidas mujeres que en sus campos han sido exitosas. Dios las ha honrado, las ha colocado en lugares de influencia, muy orgullosas de su feminidad y haciendo unas aportaciones significativas no solamente a las comunidades de fe, sino al país. Doctora Angie, en este primer tópico que nos hemos acercado a la luz de los temas que están, como quien dice, sobre la mesa y están continuamente en los noticiarios, ¿qué recomendaciones básicas deben tener? Es recomendable que los pastores consideren y las pastoras sobre este particular. Mira, yo creo que los pastores tienen que atreverse primeramente a tocar estos temas con claridad desde los púlpitos, pero creo que la pastoral también tiene que aprender y desarrollar destrezas para identificar la violencia en las relaciones. Lamentablemente, con mucha frecuencia, nosotros tenemos gente en nuestras iglesias que están viviendo en relaciones de violencia en el hogar, sí, y la iglesia no lo identifica, ¿ok? Las relaciones de violencia en el hogar no son fáciles de identificar, ¿ok? Oye, porque la gente tiene su violencia a puerta cerrada y entonces el domingo llegan a la iglesia, o sea, bien vestiditos y bien planchaditos, como dicen, y con alas y aureolas. Y con alas y aureolas. Exacto. Sí. Sonriendo para la foto. Sí. Y algunos de los que tienen violencia en el hogar, pues incluso ministran en las iglesias, ¿no? Sí. Que tienen diferentes posiciones, algunos son hasta los mismos pastores, o ministros de adoración, o diáconos, o lo que sea, ¿no? Porque la violencia en el hogar puede tocar a cualquiera, ¿no? Y no tiene que ver con asuntos de género, ¿ok? La ideología de género no resuelve el problema de la violencia en el hogar. La ideología de género no está a favor del hombre ni de la mujer, no está a favor de ninguno de los dos, ¿ok? Y yo creo que es importante que nosotros también seamos un poco más directos, más claros, trabajando con nuestros jóvenes, me refiero a adolescentes y adultos jóvenes, en lo que tiene que ver con la construcción de relaciones de pareja. Interesantemente, las estadísticas nos dicen a nosotros que la mayoría de las mujeres que mueren a manos de una pareja, esa pareja no es su esposo legal. Eso es una relación de convivencia consensual bajo un mismo techo o algún otro tipo de relación en donde hay actividad sexual y hay, ¿verdad? Se comparte intimidad. Con poco compromiso. Exacto, pero ni siquiera viven juntos, ¿ok? Y entonces, interesantemente, esta cultura de libertad sexual ha percolado de una manera tan fuerte dentro de las iglesias que, y esto lo digo no solamente como psicóloga, también lo digo como pastora, la cantidad de adolescentes y adultos jóvenes que asisten a la regularidad y están activos sexualmente en alguna relación que desde la perspectiva bíblica le llamamos pecaminosa, pero desde una perspectiva psicológica no tiene que ver con que sea pecado o no, es que son conductas de riesgo a la salud o a la seguridad. ¿Okay? Y entonces estos son temas que el feminismo o la ideología de género no quiere ni mirar, porque como el norte que persiguen es la liberación total de cualquier tipo de estructura o inhibición social.
y que los seres humanos solo pues se levanten todas las mañanas a hacer exactamente lo que les dé la gana. No libertad, Ningún tipo, libertinaje. exacto, sin ningún tipo de límite, pues no nos damos cuenta de que cuando una mujer decide tener sexo cibernético con alguien, sea un hombre o sea una mujer, se está exponiendo a una conducta de riesgo. Cuando una mujer decide que quiere salir con un hombre casado, eso es una conducta de riesgo. Cuando una mujer decide que quiere tener un acto sexual recreacional porque salimos el viernes por la noche a beber y bailamos y nos entretuvimos teniendo sexo, eso son conductas de riesgo, ¿ok? Y entonces nosotros tenemos que abordar el mensaje de estas conductas para nuestros adolescentes y adultos jóvenes desde una perspectiva un poco más abarcadora que solo el pecado. Yo sé, digo, yo espero que desde los púlpitos por lo menos se esté hablando con claridad diciendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Y como yo digo con mucha frecuencia desde el púlpito, cuando digo alguna verdad que sé que puede irritar a la gente, yo les digo, miren, no se enfogonen conmigo, yo no escribí la Biblia. ¿Ah? O sea, it is what it is. El día que cuando yo nací, la Biblia ya estaba escrita. Y entonces, pues, ese es el mensaje de Dios. Y tú decides si lo aceptas o si lo rechazas. Y nosotros tenemos que ser un poco más abarcadores, ir no solamente al concepto del pecado que está detrás de todas estas conductas, sino de las consecuencias, del alto nivel de riesgo a la salud y a la seguridad que está presente detrás de estas conductas. Mira, el Doctor. problema, si puedo intervenir, Jesús, Sí. el problema en contra que tienen nuestros jóvenes es, primero, el hogar. Hogares inclusive cristianos dentro de los cuales se da ese maltrato, ese abuso que ojalá fuera físico, pero en ocasiones lo es, pero en la mayoría de los casos es emocional. Es un constante maltrato emocional en las relaciones que ha formado ese niño, que lo ha marcado con ese mal ejemplo. Y luego, pues, toda esta comunicación, todas estas redes que promueven todo este libertinaje y toda esta práctica, independientemente de las consecuencias. Yo soy bien confrontadora. Yo digo claramente desde el púlpito, desde la cátedra, en todos los foros, a jóvenes, adultos, lo que está bien, lo que está mal. Y para mi sorpresa, los padres no cambian, aún estando en la iglesia. Perpetúan conductas de abuso y a veces los enferman emocionalmente y utilizan el sexo y los vicios como vías de escape. Y a veces los feministas y todas estas comunidades prosperan contra ellos porque ellos no creen en el matrimonio cristiano, no creen en la verdad de la vida íntegra espiritual, pero el problema a veces es la base, la familia. De hecho, hay jóvenes que me han dicho a mí, yo les ruego a Dios yo no ser como mi papá, y otras nenas, yo les ruego a Dios yo no ser como mi mamá, yo no quiero ser como mi mamá. Decenas de muchachos nos han dicho a mi esposo y a mí, yo quisiera tener un matrimonio como el de ustedes. Claro, porque se está sustituyendo el modelaje de los padres por el modelaje de los pastores. Pero son tantas las fuerzas que están en contra de ellos. Sin embargo, yo veo un despertar en mi juventud, por ejemplo, que dice, yo no quiero más de lo mismo. Yo quiero otra cosa, porque yo no quiero que mis hijos se sientan como yo me siento. Yo no quiero que mis hijos crezcan como yo estoy hoy, insegura, frágil, con sentidos de abandono, abusada emocionalmente por lo que hacen contra mí y contra mi familia. Y yo creo que es Dios quien está poniendo temor de Dios, ese nivel de conciencia, ese medir consecuencias, la cantidad de abortos que uno se entera que hacen muchachitas jóvenes por no destruir su juventud, que ya la destruyeron al estar por la libre y al no respetar su cuerpo, al no respetar los valores cristianos, pero entonces optan por un asesinato para no destruir su futuro teniendo un bebé. Pues el otro día yo amonesté a una mamá joven y le dije, mira,
por favor, cuídate para que tus hijas no vean la conducta que tú estás llevando a cabo, porque aunque tú no vayas a la iglesia, ellas sí vienen a la iglesia. Ellas ya son grandes y pueden hacer lo que quieran. Y a mí nadie me tiene que juzgar. Además, Dios es bueno. No me les meta miedo. Dios es bueno y Dios sabe que uno tiene necesidades, que uno se merece algún alivio. Y eso, yo reviento cada vez que me dicen que Dios es bueno, porque si alguien sabe que Dios es bueno, soy yo. Pero ese no es el paradigma, ese no es el material de fondo para decir si algo se debe seguir haciendo o no se debe seguir haciendo. Pero Dios nos ayude, seguimos concienciando. Yo creo que los pastores se están atreviendo. Antes no se hacían y no se decían unas cosas, pero yo se lo digo ahí a las claras. No quieres más de lo mismo, no hagas más de lo mismo. ¿Quieres algo diferente? Tú también haz algo diferente. Por otro lado, doctora, según afirma la pastora Marta Ramírez, ¿verdad? Que ella lo predica igual que el pastor Ander, ¿verdad? Y desde los púlpitos y me parece que hay una pastoral y hay una gente en la academia, como describe la pastora Marta, que están diciendo lo correcto. Me parece que uno de los issues y de las situaciones que está viviendo la iglesia en este tiempo es lamentablemente encontrarnos con líderes, maestros, predicadores, educadores, profesores, que están diciendo lo contrario y entonces están confundiendo a la masa con un discurso disque cristiano, disque bíblico, pero contrario a lo que ha sido el discurso de la ortodoxia de la iglesia por tantos años. ¿Cómo usted nos puede hablar sobre ese punto de vista? Bueno, yo creo que los cristianos tienen que entender que la única estrategia que Satanás ha tenido desde el día 1 es el engaño. Y si nosotros sabemos que la única estrategia de Satanás desde Eva para acá es mentir, es engañar, es confundir, pues probablemente lo más importante que nosotros tenemos que hacer es conocer la verdad y conocerla de primera mano, porque Satanás va a seguir haciendo su trabajo. O sea, Satanás no se jubiló, él no está de sabática, él va a seguir haciendo su trabajo, él va a seguir buscando la manera de engañarnos y se va a infiltrar, se va a meter en nuestras iglesias. Oye, eso era un issue desde la iglesia primitiva. Los falsos profetas, los falsos maestros, no son un problema del siglo XXI. Qué bien. Desde el mismo inicio de la iglesia. Esto ha sido una realidad. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí, una de las cosas que yo hice hasta el santo día de hoy es escudriñar las escrituras. Yo no le delego esa responsabilidad a nadie. Si bien pues busco buenos maestros y estudio, ¿verdad? De buenos maestros que no solamente pues están en conferencias o en púlpitos, sino en libros, ¿no? Pero yo recuerdo que yo de muy recién convertida, yo hice el siguiente análisis. Yo dije, si de verdad mi salvación depende de que yo crea a la verdad, pues más vale que yo la averigüe. Sí, o sea, yo no le delegaría a otro un asunto tan importante, porque estamos hablando de mi eternidad. Y entonces yo creo que la gente de veras no ha llegado a esa convicción de que no solamente existe un cielo, como decía la pastora Marta, pues la gente anda por ahí amparándose de que Dios es bueno. Dios no es bueno, Dios es buenísimo, pero mire, por causa de su justicia, si es justo, tiene que castigar. Si es justo, tiene que haber recompensa para unos y tiene que haber castigo para otros. Si es justo, vendrá un día en donde se manifestará su ira. Porque si no, entonces no sería justicia. Y yo temo, yo me asusto cuando yo veo a ese Dios
que dice, mi paciencia llegó hasta aquí. Y nosotros tenemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, un montón de referencias de las veces que Dios hizo eso y el anuncio de que Dios lo volverá a hacer. Ajá. ¿Okay? Así es. La paciencia de Dios no es eterna. La paciencia de Dios tiene un límite. Y hay de nosotros el día que nosotros llevemos a Dios a los límites de su paciencia, o el día que sencillamente se acabe el tiempo que Él ha dispuesto para la humanidad y que entonces desate su juicio. Yo creo que el problema fundamental es que la gente no acaba de asumir su responsabilidad por el estudio de las Escrituras. La gente sigue delegándole a los pastores, a los maestros. Tú estudias la Biblia y me la cuentas, ¿ok? Oye, pero ¿en serio nosotros hacemos eso con las películas del cine? O sea, nosotros le decimos a la gente, mira, de verdad, yo no voy a ver esa película, cuéntamela. ¿Ok? O sea, nosotros le decimos, no me la cuentes que yo la voy a ir a ver. ¿Ok? Exacto. Sí, y entonces nosotros tenemos que, sí, obviamente, respetar y apreciar la labor de aquella gente que en la iglesia tienen unos dones hacia la enseñanza, claro que sí. Pero eso nunca puede poner en nosotros la liviandad de decir, ay, olvídate, si fulano de tal es tremendo maestro y yo voy el domingo o el miércoles cuando sea el estudio bíblico y que me enseñen, ¿ok? Porque, ¿y si esa persona se desvía? O sea, no existen maestros infalibles. Esa persona comete errores. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando Benny Hinn escribió aquel libro de Buenos Días Espíritu Santo. Aquello fue una cosa y ese libro se vendió como pan caliente y aquello no eran tiempos de internet. Eso fue mucho antes. Fue para los años 90. Entonces yo recuerdo, yo no lo había leído porque cuando yo escuchaba a este señor, a mí ni me llamaba la atención. Entonces, un domingo al final del culto, una hermana vino a donde mí con el libro y me dijo, Angie, ¿tú no has leído este libro? Y yo le dije, no lo he leído ni pienso leerlo. Y entonces me dijo, léelo, porque es importante que tú veas por dónde va esta doctrina. O sea, me lo dijo como en la de que de que ella se dio cuenta de que eso estaba mal. Entonces yo lo compré, me picó la curiosidad y lo compré. Entonces cuando leo, ¿verdad? Lo que es esta doctrina de la familia de la doctrina Spirit Only, pues aproveché algún tiempo en la iglesia y entonces enfoqué y di estudios bíblicos sobre ese tema. Pero yo recuerdo que en ese tiempo, en alguna revista, creo que fue un Christianity Today, no me tomen el dato por inequívoco. Entonces, un grupo de pastores en Estados Unidos le hicieron un acercamiento a Benny Hinn para reunirse con él y hacerle una presentación de los argumentos bíblicos que demostraban que lo que él había escrito ahí estaba mal. Y el hombre accedió. Y entonces tuvo algunas reuniones con este grupo de pastores y él terminó pidiendo disculpas por los errores que había escrito y editando ese primer libro, Buenos Días Espíritu Santo. Pero entonces la expresión que a mí me llamó mucho la atención cuando yo leí ese reportaje en esa revista cristiana fue que él dijo que lo que más a él le había dolido durante todo este proceso era saber que por años él se paró frente a una iglesia de 3,000 personas
Y ni una sola persona allí fue capaz de decirle alguna vez, pastor, lo que usted está enseñando no es correcto. Y entonces nosotros tenemos que entender que no son los líderes los únicos que tienen la responsabilidad de cuidar la pureza de la doctrina. Cada creyente tiene esa responsabilidad. Cada creyente tiene que buscar el rostro de Dios, no solo en oración, en el estudio de la palabra. Hay un chico, es un adulto joven que yo quiero mucho y se ha convertido en un buen apologista. Este muchacho yo lo vi nacer, ya es un hombre que está llegando casi a los 40 años y entonces él pues se crió en mi iglesia. Y entonces estos muchachos que se crían en la iglesia, pues no necesariamente están convertidos. Bueno, pues van allí. Y en algún momento, ya en la adolescencia, llegando casi a la adultez, él se convierte. Tuvo una experiencia con el Señor. Y entonces se metió con Dios y empezó a orar un montón. Y él estaba así como que todo, ¿verdad? Emocionado con su nueva relación con Dios y lo que estaba descubriendo. Y recuerdo que un domingo al final del culto se me acerca y entonces me testifica. Me dice, Angie, mira, yo estoy orando y estoy ayunando y estoy orando tantas horas y las experiencias que estoy teniendo en oración y no sé qué, y me habló muchísimo de su experiencia de oración. Entonces lo miro y le digo, oye, eso está bien chévere, pero ¿y estás leyendo Biblia? Y entonces él me dijo, bueno, pues no tanto, realmente lo más que estoy haciendo es que estoy orando, y entonces yo lo miré y le dije, fulano, y si tú no lees Biblia, ¿de qué tú oras? Y me fui y lo dejé. Esa es buena. y para mí eso fue un incidente cotidiano. Pero a él, ese incidente, para él fue una patada de caballo. Y entonces, algunos años después, él no me dijo nada. Yo no sé si fue que él me odió y tuvo que entonces perdonarme y ese tipo de cosas. él no me dijo nada. Pero después él se fue de mi iglesia porque entonces, bueno, pues se enamoró, se casó y la muchacha no es del área de Bayamón, son de Calley. Entonces, pues él se fue para allá y por allá persevera. Y entonces, en un momento dado, él abrió una página de temas apologéticos. Y cuando yo empiezo a leerlo y digo, wow, pero qué duro se ha puesto este muchacho en la Biblia. Y entonces, en una Semana Santa, le hice un acercamiento y le dije, fulano, te quiero invitar a predicar. He estado leyendo lo que tú publicas, te quiero invitar a predicar en Semana Santa. Ah, pues fantástico, él vino. Entonces, cuando estaba en el púlpito, él contó aquella historia. Qué bien. Y él dijo, aquel día cuando Angie me hizo esa pregunta, yo sentí que me echaron un balde de agua fría por encima. Qué bueno. Y yo decidí que yo tenía que ponerme a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y el muchacho en este momento es muy sólido en la escritura, y es líder en su iglesia, pero él de veras le cogió el sentido a la responsabilidad que todo creyente tiene, de estudiar la palabra de Dios. Mire, si usted no estudia la palabra de Dios, cualquiera lo engaña. No, y nunca se llega a ser un cristiano maduro, un discípulo verdadero. Nunca No se llega a fructificar. No, es bien lamentable. Y fíjate que estamos hablando de este tema a base de gente que cree en Dios y en las Escrituras. Pero lo peor de todas estas comunidades y de todas estas agendas es desacreditar la existencia de Dios y el valor de las Escrituras. Entonces, ¿de dónde uno se agarra? ¿Qué fundamento uno le pone a la gente para decir, cuídate, obedece, es tu salvación la que está en juego, cuando a veces ya no creen en nada? Porque le han hecho creer que después de esto no hay nada más. Entonces, claro, más difícil se le hace a uno. De hecho, la ideología de género, la ideología de género es la columna de eso que en sociología se le está llamando la revolución identitaria. En la revolución identitaria, lo que tenemos
es esta construcción de conceptos que nos llevan a destruir cualquier idea de una identidad fija, de una identidad con forma, con molde. Y entonces construir mi identidad, no solo arbitrariamente, no solo es la identidad que se me ocurra, es que es una identidad que nunca llega a tener una forma definida, absoluta, estable, ¿ok? Sí. También se le conoce por ahí como la cultura líquida. Porque el líquido pues no tiene forma propia y tiene que adoptar la forma del envase en donde está, ¿no? Y entonces es bien interesante que básicamente todo lo que nosotros podemos mencionar en todas estas ideologías, desde el machismo, el feminismo, la ideología de género, todo lo podemos combatir si solamente conocemos Génesis 1, 2 y 3. Si usted no quiere leer la Biblia completa, pero puede leer los primeros 3 capítulos de Génesis, nada más con eso. 3 capítulos, solo léete 3 capítulos. Génesis 1, 2 y 3. Y ahí tú vas a encontrar cómo Dios decide que después que crea todos los seres, hay uno que Él quiere compartir, depositar en Él una identidad, una imagen, una semejanza a Él. O sea, Él creó los pejos, los gatos, los caballos y las aves y los peces. Y todos son chéveres, son bien bonitos. Y los que somos animal lovers, yo tengo en casa casi un zoológico. Sí, yo soy amante de los animales y a mí los animales me maravillan, ¿okay? Por la creación que son, pero también por la manera como logran vincular con los seres humanos, ¿okay? Y los animales, todos los animales son maravillosos. De hecho, amo también las plantas, vivo en el campo. Toda la creación es hermosa, toda la creación es maravillosa. Y por más que tú te puedas maravillar de cualquier elemento de la creación, ¿sabes qué? Ninguno supera al ser humano. Exacto. Ningún perro supera al ser humano, ninguna flor supera al ser humano, ningún ave supera al ser humano, ninguno supera al ser humano. Porque si bien el ser humano como ser biológico es fundamentalmente similar a todos los demás mamíferos, salvo 2 diferencias importantes. La primera tiene que ver con que tiene espíritu, tiene una naturaleza espiritual que no la tienen los animales. La segunda tiene que ver con su cerebro. El cerebro de los seres humanos es diferente al cerebro de los demás mamíferos y de las aves y todos los demás. Porque en el cerebro es que radica toda la función que hace que los hombres sean diferentes a los animales. Y somos diferentes porque Dios quiso hacer algo en donde depositar su imagen y su semejanza. Cuando la gente ve a un hombre o a una mujer, está viendo una copia de Dios, ¿ok? No está viendo a Dios. Los seres humanos no somos diosesitos por ahí, ¿ok? Pero estamos viendo un facsímil razonable de ese Dios que a pesar de la corrupción del pecado, todavía esa imagen de Dios está presente ahí al punto de que al menos se logra leer, ¿ok? Hay una expresión que leí en algún comentario bíblico que lo plantea de la siguiente manera. Dice que el pecado, esto es un libro de Horacio Alonso, dice que el pecado no permite leer de corrido la imagen de Dios en el hombre.
Interesante. pero no la borra del todo. Wow. Qué ¿Ok? bien. Oh, entonces yo de veras lo visualizo como, tú sabes que ahora que nosotros con la cosa de la tecnología, pues visualizamos mucho desde la perspectiva tecnológica. Como cuando tú estás tratando de ver un video que se para y se laguea y qué sé yo cuánto, pero logras entender lo que hay ahí, logras ver el mensaje de ese video, ¿no? Entonces, para mí el hombre en pecado es eso, es una imagen lagueada, interrumpida, deteriorada de la imagen original, de esa imagen de Dios, pero todavía logras verlo, todavía logras entender. Entonces, necesariamente, si Satanás quiere impedir que los seres humanos puedan conocer quién es Dios, tienes que destruir por completo esa imagen de Dios en el hombre. Fíjense que cuando nosotros nos convertimos, fundamentalmente nuestro ejercicio, como lo plantea Pablo en Romanos, es un ejercicio de reconstrucción, de transformarnos de nuevo a la imagen de Dios, de recuperar en nosotros la imagen de Dios. ¿Okay? Yo lo veo como cuando uno va a restaurar un edificio. ¿Okay? Tú compraste un edificio viejo y tú lo quieres remodelar. Entonces, pues tú contratas a un arquitecto y tú le dices, mira, arquitecto, yo quiero que tú me hagas aquí un edificio bien bonito y que me restaures este edificio, que quede bien chulo. Y de momento el arquitecto te dice, tienes un problema. Es que este edificio está en una zona histórica. Entonces, no lo puedes alterar, no lo puedes restaurar de la manera que te dé la gana. Tienes que coger y retornarlo lo más que puedas a la imagen del edificio original. Tremendo. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Tremendo. Comprarte una casa en el viejo San Juan. Tú te vas a encontrar con ese problema, ¿ok? O sea, tú no puedes ir allí a hacer una arquitectura moderna, europea. Tú tienes que ir allí a hacer lo mismo que había, de manera que la persona que pase por allí pueda ver la arquitectura original del viejo San Juan. ¿Ok? Entonces, los cristianos hacemos eso. Tú te conviertes y tú empiezas a caminar en la dirección de volver a tu imagen, a tu diseño original. Pero la ideología de género lo que hace es que te desarraiga por completo de esa imagen y te dice, la imagen tuya, invéntatela tú. La que sea, la que se te ocurra. Y cámbiala a lo largo de la vida. Fluido. Los jóvenes ahora se llenan la boca diciendo, yo soy gender fluid. Y a mí me da una pena cada vez que lo dicen porque lo único que yo pienso es, tú no sabes de lo que estás hablando. Exacto. Claro. ¿Sí? Sí. Oye, doctora, yo quisiera preguntarle algo. La base del problema para mí, de estas comunidades que quieren ser cualquier cosa menos los que Dios creó, a veces me parece que es la falta de amor y la falta de aceptación. ¿Sabes? Que esas son cosas que se cultivan y se desarrollan en el ser humano los primeros años de su vida. Si ocurre que en ese crecimiento y desarrollo de los primeros 5 o 6 años no hay amor y aceptación, no hay afirmación, estas personas crecen buscando ser lo que podría cualificarlos para ser amados, para ser aceptados y para obtener lo que anhelan y no tuvieron. Entonces, ¿cómo nosotros como pastoras y cristianos evangelizamos a estas personas sin atacar los disparates y los errores en que se encuentran y las distorsiones y los engaños en que el enemigo los ha metido? Formulándoles que el amor y la aceptación que necesitan está en Cristo
y atraerlos al Señor más que alejarlos de un Dios que te está velando y te va a condenar porque tú estás haciendo todo tienes todos los números para la rifa de la condenación. O sea, ¿cómo nosotros vamos a la raíz de esta gente que no sabe lo que son ni lo que quieren y que quieren ser de todo y cada día algo distinto, para afirmarles el amor de Dios, la aceptación, el valor que tiene su identidad como ser humano y cómo Cristo es quien único los va a completar, además de salvar, ¿sabes? Porque la cosa no es alejarlos, es acercarlos, sin decirle que lo que están haciendo está bien, pero como cualquier otro pecador, diciéndole que aquí está la fuente de esperanza para estar pleno y que no necesitas dejar de ser quien eres. Mira, para eso. Te voy a compartir, bueno, les voy a compartir mi secreto como psicóloga. La mayoría de mis técnicas yo realmente me las copio de la Biblia. ¿Okay? Mejor. No hay que ser muy original, no hay que ser muy original. Mira, la Biblia establece que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Ok? Y cuando yo estoy frente a estas personas, no solo frente a ellos, ¿okay? Frente a otros tipos de pecado, ¿no? Yo me voy por esas dos líneas, misericordia y verdad. Yo me esfuerzo por llevar un mensaje compasivo, que en la compasión ellos vean el amor de Dios. ¿Ok? Amén. Lo segundo es que no hablo de las mentiras que ellos creen, hablo de la verdad. Y en la medida en que les voy planteando la verdad, ellos como seres racionales e inteligentes empiezan a resolver las ecuaciones. Okay. Mira, hace algún tiempito estaba yo con este señor alcohólico y con adicciones a alcohol y adicciones sexuales. Y él se convierte y empieza a buscar terapia para trabajar con ambas adicciones. Y entonces, pues tenía recaídas. Y llevábamos unos meses en terapia. Las recaídas en alcohol fueron las más fáciles de controlar. Pero los issues de su sexualidad eran muy fuertes. Y entonces las recaídas en el área de la sexualidad eran más frecuentes. Y entonces él llegó a esta cita en donde él se sentía tan y tan miserable y frustrado. Entonces empezó diciéndome, mire doctora, yo pensé hasta no venir. ¿Por qué es que ya estoy tan frustrado con mis recaídas? Y entonces, pues yo le dije, bueno, pues precisamente por eso es que tienes que venir, porque estás recayendo, ¿ok? Entonces, bueno, trabajamos la sesión y en un momento dado en la sesión es muy convencido de pecado y muy compungido por lo que estaba haciendo. Me habló de cómo él reconocía su miseria, lo miserable que él era, lo bajo que él era. Entonces de momento me dijo, doctora, pero usted me puede por favor decir, después de lo que yo hice, ¿cómo Dios me ve? Y yo le dije, con amor. Y ese hombre empezó a llorar como un nene chiquito, porque se dio cuenta de que de veras, así es como lo ama el Padre. Marta, uno de los problemas más grandes que yo encuentro en todas estas personas que tienen problemas con la construcción de su identidad tiene que ver con la relación con el papá, principalmente la falta de un padre, la falta real, física, porque papá no existe, no está, aunque esté vivo, o la falta psicológica. Papá vive en la casa, pero no vincula, ¿okay? No conecta.
Wow. Y entonces, el problema es que hay una buena parte de la creación que está predicada en simbolismos de ese mundo eterno, de esa realidad eterna que nosotros no hemos visto. ¿Ok? Por ejemplo, la figura del padre, de papá, está predicada en la figura de Dios el Padre. La figura del matrimonio, hombre y mujer, está predicada en la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Okay? O sea, hay mucho simbolismo en todo lo que nosotros vivimos de manera cotidiana. Necesariamente, si Dios, Padre, decide que los seres humanos van a ser seres a su imagen y semejanza, pero entre ellos, en particular, el varón va a llevar la imagen del padre cuando tiene hijos. Entonces, necesariamente hay un elemento de la construcción de la identidad de todos los seres humanos, de esa identidad semejante a Dios. Los seres humanos la obtenemos de papá, no de mamá, de papá. Yo necesito una relación con mi padre para yo poder entender al padre, para yo poder captar de esa imagen, de esa identidad de él para construirme yo. ¿Ok? Nosotros vivimos en el fenómeno de lo que se le llama el Fatherless America. América sin padre. Más del 50% de nuestros niños y adolescentes se crían sin un papá en la casa. Sí. Y las feministas nos convencieron de que los padres son opcionales. Está bien si está, pero si no está, no hace falta. Y entonces, el machismo nos hizo creer que los padres eran de la calle, mujeriegos, bocachones y maltratantes, y nos deterioraron la imagen del padre. Y después vino el feminismo y le dio el jaque mate y cogió esa ya maltrecha figura de papá y la sacó de la casa. ¿Ok? ¿Dónde nuestras futuras generaciones van a ver y entender quién es el padre? Ese padre que me creó y que yo soy un ser a su imagen y semejanza. O sea, nosotros tenemos que insistir en la restauración de los matrimonios. Nosotros tenemos que insistir en la restauración del orden de Dios para la familia. Amén. En la cabeza de ese varón que sea autoridad. Yo creo que el varón es cabeza del hogar por dos razones fundamentales. Una es una estructura administrativa práctica. Alguien tiene que estar a cargo. ¿Ok? La otra es que Dios escogió al varón para que fuera la figura del padre. ¿Okay? La figura de la madre es otra cosa. Es importante. Pero la figura del padre para revelar ese amor de Dios en el padre es del varón. ¿Ok? Y nosotros tenemos que restaurar eso, tenemos que recuperar eso. Entonces, por décadas, las iglesias se han saturado de actividades de damas. Sí. Y son las damas las que tienen esa iniciativa, pero yo no veo esa misma iniciativa en los caballeros. ¿Ok? Nosotras hacemos tantas actividades para trabajar con nuestro desarrollo de destrezas como mujeres, como esposas y como mamás. Pero yo no veo a los hombres haciendo eso mismo. ¿Ok? Son muy pocos, hay muy pocos grupos enfocados en varones, en construir un hombre que pueda de veras ser una cabeza de esa mujer y de ese hogar de la manera que está definida en Efesios 5. ¿Ok? Y para colmo se dice que, voy contigo, Amner, y para colmo se dice que
en ese elemento del hombre, la cabeza, es importante señalar, ¿verdad? Que el varón tiene unas responsabilidades y que no se puede descartar, ¿verdad? Esa relación de ese hombre con ese hijo. Permítame identificar la emisora y regreso para entonces continuar con el pastor Abner Meléndez. Esta es WRRFM, Vega Alta, Caguas, San Juan, 104.1 FM Redentor, la primera cristiana de Puerto Rico. Estamos en diálogo y cuidado pastoral y estamos en esta noche con nuestra distinguida invitada, la doctora Angie González, quien está trabajando con nosotros estos temas importantísimos relacionados con la restauración de la familia, trabajando con los conceptos de ideología de género. Y de hecho, me gustaría que continuáramos mirando un poco lo que tiene que ver también con estos temas, ¿verdad? Esa definición de estos conceptos LGBTQ, los conceptos, ¿verdad? Que tienen que ver con esa y cómo seguir trabajando desde la iglesia, ¿verdad? Porque me parece que, por ejemplo, este tema que acaba de discutir nuestra hermana Angie sobre el hombre, por el varón, es importante porque la iglesia, y lo que iba a decir antes de identificar la emisora, es que la cultura misma dice que la religión es para las mujeres, ¿verdad? Eso es como un eslogan que hay por ahí, que la religión es para las mujeres y que son las mujeres las que deben ir a estar en la iglesia. Y esto me parece que vinculado con lo mismo del machismo, que no ser hombres de la calle, las mujeres que atiendan el aspecto de los religiosos. Me parece que por ahí hay algo de esa fragilidad. Pero voy con el pastor Abner y entonces él le dará la parte a la doctora Angie González. Adelante, pastor. Yo estoy disfrutando este diálogo entre la pastora Marta Ramírez y la doctora Angie González. Ha sido intenso. Sí. Muy bueno. Las redes, he estado mirando las reacciones de los hermanos a través de las redes. Algunos de ellos parecen, Marta, pastora, que son de tu iglesia, porque dicen, esa es mi pastora, hablando de la pastora. Y otros, obviamente, afirmando a la doctora en la excelente explicación y tan clara y precisa, en la forma en que la doctora Angie comparte conceptos que pueden ser un poco escabrosos en ocasiones para comprender, son entendidos de manera muy clara en la forma en que se explican. Mi pensamiento iba precisamente por lo que estableció ahora Jesús, porque mire, si pudiéramos un poquito hablar sobre esta comunidad LGBTQ+, porque son tópicos que están sobre la mesa en nuestros jóvenes, en nuestros adultos. Hay a veces confusión de terminología. Mi esposa está en un trabajo particular donde ahora también hasta el discurso se cambia, ya no es todas y todos, ahora dice todes. Y se cambia hasta el discurso, la manera de hablar, y se está tomando tan normal, y hay hasta ciertas preocupaciones de personas que estudian el lenguaje diciendo hasta dónde va a parar esto de seguir interviniendo y trastocando ciertos tópicos. Así que si algún comentario, doctora y pastora, pueden hacerlo, bienvenido. Bueno, el lenguaje es el vehículo del pensamiento, ¿okay? Por eso es que para la ideología de género es importante deconstruir el lenguaje. ¿Okay? Oye, no con poca frecuencia yo visito alguna iglesia y me encuentro que alguien se para en el púlpito para abrir el culto o lo que sea, saludar a la gente. A veces son los mismos pastores y empiezan diciendo, Dios bendiga a todos y a todas, a todos los hermanos y hermanas. O sea, esta deconstrucción del lenguaje y este lenguaje inclusivo se ha metido en las iglesias de una manera terrible, ¿ok? Y lo hacen por pura ignorancia, ¿no? Porque piensan que es lo que está de moda, porque así es lo que es correcto, porque esa es la manera de no ofender. Y la diversidad sexual, o sea, ya sencillamente la mejor manera de llamarle es la diversidad sexual. Porque la diversidad sexual no va a tener límites, no tiene límites. Y no tiene límites porque como es construida arbitrariamente, yo decido, a mí se me ocurre qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, con mi identidad, con mi sexualidad.
Y lo decido no para el día de hoy, lo decido para hoy, luego mañana vuelvo y cambio y así, ¿ok? La diversidad sexual, yo creo que lo que hace es que pone a la gente frente a una búsqueda desesperada de quién soy, con quién me acoplo, quién me ama, a dónde pertenezco, ¿ok? ¿Quién me acepta? ¿Cuál es el sentido de yo ser? ¿Por qué soy quien soy? O sea, hay un montón de preguntas filosóficas, existencialistas muy profundas detrás de esta gente. Y las carencias de amor en estas personas son un boquete como el Triángulo de las Bermudas. O sea, es una cosa que tú te metes ahí y te pierdes. Es la raíz. Sí, tú te das cuenta de que tienen unos vacíos tan impresionantes. A mí me ocurre con frecuencia que cuando los padres me llevan a sus adolescentes con confusiones en el área de la identidad, de la sexualidad, pues obviamente yo siempre empiezo entrevistando a los padres, tengo una primera sesión entrevistando a los padres, y entonces los padres empiezan a hacerme como muchas advertencias de, mire, doctora, pero cuando se reúna con él o con ella, pues yo quiero que usted sepa que a mi hijo o a mi hija, pues no le gusta mucho hablar y no, tú sabes, no vincula con facilidad y no quiere esto y no quiere aquello. Entonces, me dan muchas advertencias como para que tenga cuidado, ¿no? O sea, precaución, alto voltaje. Entonces, pues yo siempre les digo, mira, no tengas problema con eso. Yo no electrocuto a nadie en mi oficina. Le digo, tú solo tráelo, ¿ok? Y entonces, es bien interesante porque estos chicos llegan así, con las manos en los abrigos, porque ahora ya, tú sabes, esta moda de andar siempre con estos abrigos y con capuchitas, a pesar de que haga un calor espantoso. Horrible. Sí, horrible. Y entonces tú los ves con esta ropa oversize, bien grande, bien grande, bien grande, tratando de ocultar su cuerpo, tratando de ocultar su rostro, porque se sienten mal con la persona que son. ¿Okay? Y entonces, pues yo solo empiezo a conversar con ellos, hago una que otra cosita clínica como explorar, ¿verdad? A través de algunos cuestionarios, indicadores de ansiedad, depresión, evaluar la posibilidad de ideas de suicidio, ¿verdad? Trato de asegurarme primero de que no estamos en situaciones de riesgo. Y luego entonces empiezo a conectar con ese chico, con esa chica, en un diálogo muy, muy relajado de mi parte. Entonces veo cómo van poquito a poco como relajándose y se dan cuenta de que yo no muerdo, ¿ok? Se dan cuenta de que yo no juzgo. Se dan cuenta de que yo solo estoy tratando de adjudicarles el valor que ellos están tratando de encontrar. ¿Ok? Y hay una expresión que yo uso mucho con ellos al principio y les digo, mira, tú eres el que pone las metas de terapia, yo no estoy aquí para imponerte nada. Yo no voy a pedirte que tú toques algún tema que no quieres hablar. Yo no voy a pedirte que tú asumas ninguna idea que no te convence. O sea, yo quiero ir trabajando contigo para dialogar, discutir unos temas, discutir tus preocupaciones, ayudarte a analizar unas cosas. Y que sobre todo entiendas que está bien ser tú. Y utilizo su nombre. Muchos de estos chicos ya llegan con un nombre adoptado. Pues qué sé yo, mi nombre de pila es Angie, pero ahora yo me llamo Robert, ¿ok? Porque me siento Robert. Y entonces pues yo le digo, mira, mi única meta es que entiendas que está bien ser Angie. ¿Ok?
Y es impresionante, es que hay que estar allí. Es impresionante cómo el rostro cambia. Y entonces yo me he dado cuenta de que de veras la inmensa mayoría de esta gente no quieren ser otra persona distinta. Qué bien. Solo quieren que alguien valide ¿Quiénes son? quién ellos son. Ah. No se sienten validados, no se sienten apreciados. Sienten que tienen que ser otra cosa, sienten que tienen que dar otro estándar, sienten que, porque si no, no los van a aceptar. Claro, nosotros estamos en una sociedad que nos hace un bullying violento si nosotros no somos parte del establishment. ¿Ok? Y solamente ustedes tienen que mirar sus aportaciones en las redes, cómo las personas que están en contra de nuestros argumentos nos tiran sin compasión con todo tipo de insultos. Entonces, claro, ya uno es un viejo, uno está formado y ya yo sé quién yo soy en Cristo, ¿no? Entonces, pues cuando alguien me dice que yo soy una vieja retrógrada, fundamentalista, ya yo me siento honrada, ¿ok? Sí, pero eso soy yo. Bueno, recientemente, estudiando el Sermón del Monte, descubrí que Jesús es retrógrado. ¿Okay? Él no vino a cambiar nada. Él vino a que cumpliéramos lo viejo. Así que, de momento, cuando yo me di cuenta de que Jesús era retrógrado, yo dije, yes, esto es. ¿Okay? Tremendo. Esto es. Pero sin embargo, estos muchachos que están en formación, niños, adolescentes, adultos jóvenes, que tienen un hambre de pertenecer a algún lugar, a algún grupo, a un grupo humano, tan pronto tú le comentas el más mínimo rechazo o burla, entonces ellos tratan de modificarse a la forma que ellos perciben que se les acepta. Por lo tanto, si la manera de yo ser aceptado es siendo un gender fluid, pues yo voy a ser un gender fluid. ¿Ok? Porque eso es lo que va a atraer para mí la aceptación, el apoyo, la protección social, porque ahora son una minoría muy protegida. Sí. ¿Ok? Entonces, mi valor ya ni siquiera depende de mis propios méritos. ¿Ok? Ahora mi valor depende de la categoría protegida que socialmente yo soy. ¿Ok? O sea, ahora la beca que me van a dar en una universidad norteamericana es porque soy una minoría. ¿Ok? O sea, ahora ya yo no tengo que luchar una beca por mis méritos académicos. Ahora yo solamente tengo que reclamar que soy alguna minoría. Soy latina, soy mujer, o soy negra, o soy de la diversidad sexual. Y entonces te das cuenta de que hay unos beneficios. No solamente el beneficio de la aceptación social, hay un beneficio de protección. ¿Ok? Hay un beneficio de acceso a unas cosas. Por lo tanto, ellos terminan adoptando una identidad que luce muy conveniente, pero que de veras, al final eso no es lo que ellos están buscando. Ellos están buscando ser ellos y ser aceptados por la persona que son. Wow. Este diálogo y cuidado pastoral estamos conversando con la doctora Angie González. Me parece un tema muy interesante, muy profundo relacionado con todo esto que tiene que ver con la perspectiva de género, la comunidad LGBT, todo este elemento de la problemática de la sexualidad humana que estamos discutiendo y las relaciones de familia con la doctora que también es psicóloga. Doctora Angie González, desde el punto de vista, usted como psicóloga y dando un vistazo ahora a lo que es este proyecto 184 del Senado de Puerto Rico, ¿qué
¿qué nos puede usted decir en relación a lo que usted ha visto y cómo usted entiende que se debe trabajar con este proyecto 184, que debe seguir haciendo la iglesia sobre este proyecto? Bueno, este proyecto, la iglesia tiene que seguir trabajando para que este proyecto se caiga, ¿verdad? El Senado le vote en contra. Luce que no tiene los votos en el Senado, por eso es que no ha bajado a votación y por eso es que ahora aparece un engendro ahí en la Cámara de Representantes, el 683 de la Cámara, tratando de ver si se aprueba alguna cosa, ¿no? Yo entiendo que ninguno de los dos proyectos se debe aprobar por muchas razones, pero dos razones fundamentales. Primero, el proyecto 184 viola el principio fundamental de la autonomía del paciente en sus procesos de ayuda. Porque el proyecto 184 le prohíbe no solo al clínico, al paciente, le prohíbe explorar un cambio de la diversidad sexual hacia la heterosexualidad. ¿Okay? Parte de la premisa de que la orientación sexual no cambia, que uno nace así, lo cual la ciencia y la misma Asociación Americana de Psicología, en una diversidad de publicaciones de ellos, ha afirmado que la orientación y la identidad sexual en muchos sujetos puede ser fluida y cambiante a lo largo de la vida en cualquier dirección. O sea, una persona puede ser homosexual y moverse a la heterosexualidad, una persona puede ser heterosexual y moverse a la homosexualidad. ¿Ok? Y lo otro es que el proyecto violenta la autoridad de los padres para decidir los tratamientos que van a buscar para sus hijos. ¿Ok? Si un padre piensa que no hay ningún problema con que un hijo sea homosexual, transgénero o transexual, y su hijo le pide ayuda en esa dirección, pues para eso existen unos profesionales que trabajan con eso, ¿ok? Con la afirmación de la homosexualidad. Pero si un padre y un niño entienden que quieren vivir su sexualidad de una manera congruente con sus valores, y esos valores en muchos casos son parte de la cultura cristiana, ¿ok? Dije en muchos casos. Muchos padres que no son cristianos, no profesan la fe cristiana, pero que todavía conservan sentido común y cogieron la clase de biología, quieren que sus hijos vivan una vida sexual congruente con su sexo biológico. ¿Okay? O sea, no hay que ser cristiano para eso. ¿Okay? Pues entonces, si un padre que quiere ayudar a su hijo a que viva una sexualidad congruente con su sexo biológico porque es lo más saludable, lo lleva entonces a un profesional para que lo ayude en esa dirección, pues entonces el proyecto 184 amenaza con querellar a ese padre como maltratante y hasta inclusive pues que tenga consecuencias de privar custodias, de que el Estado pueda a través de los tribunales ordenar que estos niños puedan tener unos tratamientos hormonales y hasta quirúrgicos por encima del consentimiento de sus padres. ¿Ok? Y entonces la realidad es que el proyecto 184 lo que persigue son puras ideologías contrarias a la ciencia, perseguir que un menor afirme la diversidad sexual y en la eventualidad empiece a ser invadido con hormonas y con cirugías, es la verdad, es el verdadero maltrato. ¿Ok? Así que
Y entonces el 683 de la Cámara de Representantes lo que hace es que trata de jugar un poco con algunas definiciones y suavizarlas un poco. Trata de enfatizar en que los religiosos no deben, ¿verdad? No se deben incluir dentro de este concepto, lo cual yo pienso que es completamente innecesario. Nosotros estamos claros, siempre hemos estado claros desde el cuatrenio pasado cuando se trabajó el proyecto 1000, que fue la misma cosa de las terapias de conversión, que realmente aquí lo que se está persiguiendo no es ni siquiera a los profesionales de la salud mental, aquí lo que se está persiguiendo es a la iglesia y a los líderes cristianos. Sí. Lo que se está persiguiendo aquí es ponerle límites al discurso bíblico con respecto a la sexualidad humana. Y entonces, a mí me resulta tan ridículo porque prohibir que líderes religiosos o que la iglesia haga terapia, es que la iglesia no hace terapia, es que los pastores no hacen terapia. Las terapias las hacen los terapeutas. Así que yo nunca le encontré sentido a por qué hay que estar hablando de los religiosos dentro de este tipo de proyectos acerca de terapias, porque los religiosos no hacen terapia. Los religiosos predican, los religiosos oran, ¿ok? Hacen otras cosas. Ahora, hay una diferencia fundamental entre la psicoterapia y la consejería pastoral, que es bien importante que la gente la tenga clara. En la psicoterapia, que es lo que yo hago a diario como psicóloga, la persona viene con su visión de mundo y el psicólogo la respeta. La persona trae sus metas de tratamiento y el psicólogo lo ayuda a alcanzar sus metas de tratamiento. Si bien el psicólogo aporta información en áreas de seguridad y salud, porque si lo que el cliente quiere hacer es algo que va contra sus mejores intereses, su beneficio en términos de seguridad y salud, pues es importante que el psicólogo le pueda orientar acerca de eso. Pero al final del día, la decisión es del cliente. ¿Okay? Y los psicólogos paramos ahí. Bueno, pues el cliente hace lo que quiere hacer con su vida. ¿Okay? Sin embargo, la consejería pastoral, que no es terapia, son unas técnicas de consejería enmarcadas dentro de unas doctrinas. ¿Ok? La psicología no se enmarca dentro de ninguna doctrina. Por eso, trabajar la psicología desde una ideología de género violenta los principios de la psicología. De la misma manera que le dicen a uno en la universidad, no, porque tú no puedes, como psicólogo cristiano, tú no puedes ir a donde tu cliente a hablarle de cristianismo. Claro, no, yo estoy de acuerdo con eso. Pero tú como psicólogo que estás en la línea de la ideología de género, tú no puedes ir a donde tu cliente a hablarle de ideología de género. Porque la ideología de género también es una doctrina, es una ideología, es dogmática, es impositiva. Ahora, cuando una persona viene a donde un consejero pastoral, a donde un pastor, viene en busca de dirección, viene en busca de consejo, pero una dirección y un consejo enmarcada en unos principios doctrinales. ¿Ok? Viene en busca de doctrina. Viene a decirle a ese pastor o a ese consejero pastoral, yo necesito que tú me digas cuál es la doctrina aplicable a este problema que yo tengo. El problema que yo tengo es que me quiero divorciar. El problema que yo tengo es que estoy teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. El problema que yo tengo es que estoy mintiendo. El problema que yo tengo es que robo. Y entonces yo quiero que tú me des un consejo enmarcado dentro de la doctrina bíblica. Por lo tanto, el consejero pastoral le da una dirección al curso de esa sesión
que el psicólogo no da. ¿Me siguen? Sí. O sea, son dos canchas distintas. En una se juega baloncesto y en la otra se juega voleibol. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Sí. Y entonces, por esa razón, es que estos proyectos que quieren prohibir las terapias, quieren agarrar a los líderes cristianos porque saben que en el contexto de la consejería cristiana, bíblica, pastoral, la persona que venga a pedir nuestra ayuda en las áreas de sexualidad, nosotros lo primero que vamos a hacer es que vamos a ponerle la Biblia al frente y le vamos a decir, mira, la palabra de Dios dice esto. Vamos a orar. Vamos a ayudarte para que tú puedas alinear tu vida conforme al Evangelio. Y entonces, eso es lo que la ideología de género no quiere que nosotros hagamos. ¿Okay? ¿Eso se puede considerar una terapia de conversión, doctora? No, de ninguna manera. No lo es. Lo que pasa es que ellos quieren que la terapia, el término terapia de conversión abarque todo. Porque les conviene. Abarque cualquier escenario y cualquier discurso que vaya en contra de la diversidad sexual. Sí, pero es porque le conviene y usan excepciones. Claro. Usan excepciones como que un pastor le metió un bibliazo a alguien o le reprendieron un demonio de forma inapropiada. Usan esas excepciones para decir que eso es lo que hacemos todos todo el tiempo. Lo cual no es así. De hecho, en mi oficina yo tengo 2 consentimientos distintos porque hay personas que me buscan para consejería pastoral. Y entonces, pues yo aclaro eso en la primera sesión. ¿Ok? O sea, ¿tú estás buscando consejería pastoral o tú estás buscando psicoterapia? Ajá. ¿De qué manera los principios bíblicos tú quieres que incidan en este proceso? La persona es la que me dice, no, yo creo en Dios y yo creo en la Biblia y yo quiero que la palabra de Dios esté dentro del proceso de psicoterapia. Ah, pues fantástico. Si la persona me dice, no, mira, yo prefiero que no, pues no hay ningún problema. ¿Okay? Si la persona quiere consejería pastoral, firmamos un consentimiento de consejería pastoral y establecemos los límites de la consejería pastoral. Si la persona lo que quiere es psicoterapia, firmamos un consentimiento de servicios psicológicos y establecemos cuáles son los límites de la psicoterapia. Adelante, pastora Marta, no sé si tienen otro comentario. Le cedo mi turno, esto está riquísimo. No, lo malo de esta gente y de esta agenda es que ellos saben la verdad, pero se agarran de un clavo caliente para decir lo contrario, para atacarnos, para desacreditarnos. Ellos saben que no es lo mismo. Ellos saben lo que hacemos y lo que no hacemos, pero como dije, se agarran de cualquier excepción que haya cometido cualquier ignorante de forma aislada, no de forma general, una práctica colectiva ni usual, para atacarnos, porque lo que hay detrás es la persecución de la iglesia y sacar de ecuación la palabra de Dios, que es la que da identidad, que es la que es sana, que es la que produce gente cuerda, gente balanceada, gente plena. Pero yo encuentro que convencerlos con argumentos es perder el tiempo porque ellos lo saben. Lo que ellos quieren es que desluzcamos y agarrarse de cualquier cosa para seguir confundiendo a los niños y los jóvenes y ganar terreno en vez de abrirse, ¿verdad? Porque no quieren que nosotros nos impongamos, pero ellos nos imponen a nosotros. ¿Sabes? Esto es como una lucha baldía porque no hay nada de qué convencer a nadie. Pero no es eso lo que quieren. Lo que quieren es seguir enredando la cosa para poder seguir viviendo conforme a su vacío, conforme a sus necesidades, conforme a sus confusiones, engaños, ataduras y que nadie les recrimine, que nadie les legisle, que nadie les impida vivir no a la altura de la imagen de Dios, sino al nivel mamífero, como decía al principio la doctora, que pertenecemos a ese género según hemos sido creados. Por eso es que es tan lamentable esto. Por eso yo creo que con oración y ayuno, pidiéndole al Señor que la iglesia luzca como tiene que lucir, dé el ejemplo que tiene que dar, produzca hogares para que esos niños crezcan creyendo en el matrimonio, creyendo en papá, en mamá,
teniendo de cada uno los roles y la afirmación que necesitan, es que esto se va a arreglar. Pero es un trabajo en equipo que no todos están dispuestos a cooperar. Pero por eso mismo que tú mencionas, de que esto es una agenda contra la iglesia y contra las libertades de la iglesia, es por esa razón que la iglesia tiene que entender que tiene que participar en los procesos políticos. Yo no estoy hablando necesariamente de la política partidista, ¿ok? Pero la iglesia tiene que entender que se tiene que meter en estos debates, en estas luchas. Que si hay una manifestación frente al Capitolio, hay que ir al Capitolio. Claro que que si sí. hay que llamar a los legisladores, hay que llamar a los legisladores. Que si hay que recoger firmas, hay que recoger firmas. Que si hay que meterse allí en las oficinas de los legisladores a conversar con ellos, a orientarlos, hay que meterse y hay que hacer eso. O sea, en este momento, la iglesia tiene que ver la participación política como un ministerio de la iglesia o vamos a perder libertades fundamentales. Sí. ¿Okay? A nosotros nos mintieron con el cuento de que los cristianos no deben meterse en la política y lo que hicimos fue que le abandonamos esos terrenos a los enemigos de la iglesia. Sí, ¿verdad? ¿Okay? Y entonces en este momento estamos sufriendo las consecuencias de eso. Nuestra sociedad ha sido transformada en los pasados 50 años de una manera tan acelerada, en donde el cristianismo, ya lejos de ser algo respetable, es algo denigrable. Tenemos personas aquí escribiendo, que quiero mencionar simplemente para afirmar la audiencia, por lo menos a través del Facebook. Tenemos gente de Suecia, Florida, Estados Unidos, otros lugares, pero han escrito aquí de diferentes partes donde de alguna manera se han conectado con el diálogo de esta noche y queremos agradecer a toda esa audiencia a través del Facebook. Ya entrando quizás en la ruta final del programa, me gustaría si pudiera, doctora, establecer alguna diferencia entre lo que es el proyecto de ley 185 y 184, las diferencias existentes entre ambos para así la audiencia pueda tener con mayor claridad. Nunca estará de más seguir educando a este pueblo para que tenga buenas decisiones. Bueno, el 184 lo que habla fundamentalmente es la prohibición de las terapias de conversión, terapias que no han podido demostrar que existan en Puerto Rico, pero que tienen un vínculo importante con el fundamento de lo que es el proyecto 185. Porque el proyecto 185, si bien es un proyecto para atender la llamada emergencia por la violencia de género, con el 185 pasa similar que con el 184. O sea, el 184 pretende prohibir las terapias de conversión que no existen. El 185 pretende atender una emergencia de violencia contra las mujeres que no existe. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que en Puerto Rico no haya mujeres que mueran a manos de sus parejas o de otras personas. ¿Okay? Alrededor de 2/3 partes de las mujeres que son asesinadas en Puerto Rico mueren a manos de parejas o exparejas. ¿Okay? Y la inmensa mayoría de ellos no son legalmente casados. ¿Okay? Ahora, hay una 1/3 parte de mujeres que son asesinadas que no tienen nada que ver con asuntos de pareja. Son mujeres que son asesinadas por relación al narcotráfico. Sí, hay mujeres metidas en rollos del narcotráfico. Son mujeres que son asesinadas en peleas, en disputas familiares, en disputas con otras personas. ¿Ok? Así que pensar que todas las mujeres que son asesinadas en Puerto Rico son asesinadas en Puerto Rico
por un asunto de falta de equidad en la pareja, pues es falso. ¿Okay? Cuando la gobernadora Wanda Vázquez hizo la alerta, porque ella se negó a firmar una emergencia, cuando ella firmó la alerta de violencia de género, en el primer párrafo de esta orden ejecutiva, ella aclaraba que en Puerto Rico no ha habido un aumento de asesinatos de mujeres en los pasados años. Cuando nosotros nos vamos a las estadísticas, nos damos cuenta de que en verdad no tenemos una emergencia de asesinatos contra mujeres. Nosotros tenemos un problema serio de violencia en general. Nosotros tenemos violencia contra los hombres, principalmente las personas que más mueren asesinadas son varones y varones jóvenes. ¿Ok? Nosotros tenemos una emergencia de violencia contra la niñez. Nosotros tenemos mucho maltrato contra la niñez y tenemos varias decenas de niños del Departamento de la Familia sobre los cuales se ha estado haciendo un reclamo hace más de un año de que esos niños están desaparecidos y aquí no pasa nada. Nosotros tenemos un problema de violencia contra los envejecientes. ¿Okay? Nosotros tenemos un problema de violencia en general que no tiene que ver con género. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la solución a este problema de violencia? Pues la solución al problema de violencia es la enseñanza de la ideología de género en las escuelas, la imposición de la ideología de género en todas las agencias del gobierno, la otorgación de cientos de miles de dólares en fondos públicos para imponer la ideología de género. ¿Ok? Eso es el proyecto 185. Interesantemente, la investigación lo que nos dice, o sea, el cuento de que la violencia es un issue de desigualdad. Tiene un problema cuando nosotros lo miramos en ciencia. Y es que la ciencia consistentemente, las estadísticas consistentemente nos demuestran que la violencia es mayor entre iguales. Hombres matan hombres, negros matan negros, blancos matan blancos. La violencia más elevada es entre los grupos de diversidad sexual, entre ellos mismos. ¿Ok? Y entonces, pues uno se pregunta, ¿pero en serio el problema de la violencia tiene que ver con la desigualdad? No, no tiene que ver con la desigualdad. Tiene que ver con otros asuntos. El problema de la violencia es muy complejo. Y entonces, tratar de imponer unas soluciones simplistas que no tienen ningún arraigo en ciencia, que las estadísticas no las validan, solo para movilizar una cantidad impresionante de dinero para unos grupos ideológicos para que adoctrinen a nuestra sociedad, principalmente a nuestros niños. Y entonces es importante que nosotros vayamos directo contra el proyecto 185. Y tenemos mucho trabajo que hacer. El proyecto 185 fundamentalmente ya está plasmado en una orden ejecutiva del gobernador Pierluisi. Así que aunque el proyecto 185 no se haya visto en el proceso legislativo antes de agosto, ya la orden ejecutiva de Pedro Pierluisi dice que en agosto se le empiezan a enseñar a los niños ideología de género en las escuelas públicas. ¿Ok? Y agosto está ahí al lado. Así que es bien importante que trabajemos con esto. Por otro lado, las iglesias tienen que ser más agresivas en la enseñanza de estos temas desde las perspectivas bíblicas.
La iglesia tiene que hablar de sexualidad, la iglesia tiene que hablar de diseño natural, la iglesia tiene que hablar de la biología del hombre y la mujer, la iglesia tiene que hablar de estos temas desde los grupos más pequeños de escuelita bíblica, porque nosotros tenemos a nuestros niños 1 hora, una vez en semana. La escuela los va a tener 25, 30 horas a la semana. O sea, si nosotros no asumimos la responsabilidad de hablarle estos temas a nuestros niños en las iglesias y en los hogares, nuestros niños van a ser corrompidos con estas ideologías. Doctora Angie, perdóname. Sí. Doctora Angie, me gustaría, porque hay una persona en el chat, Kai Díaz, entonces pues aparentemente está en desacuerdo con algunas de las cosas que se han estado planteando. Específicamente, por ejemplo, aparentemente está en desacuerdo con la idea de que usted plantea de que las terapias de conversión dentro de la iglesia no necesariamente existen. Entonces, plantea como ejemplo el trabajo del Ministerio Nueva Condición de la pastora Heisha Fernández y otro caso más que también se ha visto en la iglesia. ¿Qué respuesta usted le puede dar a esta persona en términos de mirar cómo evaluamos el trabajo del Ministerio Nueva Condición versus terapias de conversión de lo que se está planteando en este proyecto 184? Bueno, lo que pasa es que esto es un debate imposible de llevar porque como los proyectos en la legislatura no definen qué cosa es la terapia de conversión. Y ese es el problema más grande que tienen los proyectos. No definen lo que es la terapia de conversión. Y citando palabras del senador Vargas Vidot, él estableció con claridad que el proyecto 180 no persigue prohibir técnicas, intervenciones. Lo que persigue prohibir es que la gente cambie su orientación sexual. Si esa es la definición de una terapia de conversión, pues en efecto sí, el Ministerio Nueva Condición hace eso, pero lo hace porque la gente llega allí voluntariamente a hacerlo. De hecho, el Ministerio Nueva Condición no atiende menores. ¿Vamos? ¿Ok? Si la gente quiere cambiar su orientación sexual y su identidad sexual en una dirección congruente con la heterosexualidad y congruente con su biología, eso es válido, ese es su derecho. Y en ciencia, eso es posible. Lo afirma la APA en el Handbook of Sexuality and Psychology, versión 2014, editado por las doctoras Tolman y Diamond. ¿Ok? Así que las personas pueden cambiar su orientación sexual en la dirección que quieran. Si la gente quiere ser heterosexual y si la gente quiere tener una identidad sexual congruente con su biología, eso es válido. Y si hay un lugar en donde se ora por ellos y se les ministra la palabra de Dios para que ellos desde sus creencias espirituales puedan alinear su sexualidad en esa dirección, eso es completamente válido y eso no cae dentro de una definición clínica de terapia de conversión. ¿Ok? La definición clínica de la terapia de conversión está establecida por un proyecto que se llama Reconciliation and Growth Project. Yo les invito, especialmente a la persona que hizo la pregunta, vaya a reconciliationandgrowthproject.org y va a encontrar la definición de lo que es y lo que no es las terapias de conversión. Esa definición es una definición realizada por un grupo de profesionales amparados por la APA
que decidieron buscar un punto de encuentro entre los intereses de la diversidad sexual y los intereses de la diversidad religiosa, que ambos son válidos en la psicología. Y entonces convocaron a un grupo de psicólogos que representaban ambas facciones. Ese grupo se reunió durante 2 años para lograr un protocolo y una definición. De hecho, el proyecto de la Cámara 683, la definición que plasma de terapia de conversión es la toma de ahí, del Reconciliation and Growth Project. Si a mí alguien me da una definición operacional de lo que son las terapias de conversión, podemos entonces hablar de quiénes las practican y quiénes no. Pero si solamente la terapia de conversión es dejar de ser homosexual para ser heterosexual, pues eso es muy amplio, eso en ciencia no se sostiene, la psicología no permite que tú hables de un modelo de terapia si tú no lo operacionalizas en sus estrategias y en sus técnicas, ¿ok? Así que, pues nada, a la persona que presentó la pregunta, yo soy fácil de conseguir. Tengo página de Facebook, estoy en los medios y si quisiera abundar sobre el tema y si interesa que yo te pueda facilitar, ¿verdad?, más información, pues me consigues por internet, me consigues por Facebook y con mucho gusto te puedo facilitar más información para esto. Bueno, creo que ha sido una noche de mucha bendición, enriquecedora. En lo personal he disfrutado el diálogo de estos ministros del Señor ahí, que ha sido contundente la exposición. Me gustaría, si Pastora Marta tiene alguna palabra de cierre, bienvenida es. Sí, primero agradecer la oportunidad de participar. Siempre, hasta donde Dios me lo permita, me gusta aportar y más dentro de la familia del Redentor, que es mi familia también. Lo otro es que, como dice Angie, no podemos perder tiempo y tenemos que intervenir, no en la política partidista, sino en la política correcta de establecer nuestros derechos, nuestra visión de vida y que también en la de pueblo, la cultural, no solamente la bíblica. Y que es de todos esta empresa, este desafío. O sea, no podemos recostarnos de Proyecto Dignidad ni de los pastores, todos tenemos que ejercer nuestros derechos, defenderlos y avanzar, redimir el tiempo, porque realmente pues, nos queda poco antes que esta gente pueda avanzar y pueda seguir destruyendo, porque se habla tanto de deconstruir. Mira, deconstruir es destruir, y cuando tú destruyes lo que tienes son ruinas. Esta gente lo que quiere es arruinar la sociedad, la familia y caminar sobre los escombros libremente, aunque te hagas canto. Así que Dios nos ayude, ojalá todos tengamos este mismo compromiso y sigamos gente como la doctora Angie González, que sabe lo que está hablando y que no está tocando de oído ni repitiendo como un papagayo lo que otros dicen. O sea, gracias a Dios tenemos un cuerpo pastoral y unos psicólogos cristianos que saben lo que hablan, distinto a muchos senadores y legisladores y gente de estas ideologías que lo que hablan no tiene ninguna base ni científica ni de ningún tipo. Dios nos ayude y conmigo pueden contar siempre para esto y lo que sea, siempre que sea por la línea del Señor. Dios los bendiga y gracias otra vez. De parte mía, doctora Angie, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Enriquecedor, educativo, de mucha inspiración para uno como pastor y de dirección. Muchas gracias, muchas gracias. Jesús, toma la palabra. A sus órdenes. Gracias doctora Angie, gracias pastora Marta Ramírez, gracias pastora Ander Meléndez. Esto es Diálogo y Cuidado Pastoral. Nos escuchamos el próximo domingo a las 7 de la noche en otro programa de Diálogo y Cuidado Pastoral. Que el Señor me lo bendiga a todos. Amén.